del 2021, se llama La economía irracional, y como subtítulo tiene cómo nos manipula el sistema económico, ¿no? Que ese es el título que le hemos puesto a este encuentro. Entonces, si bien ese título ya habla bastante por sí mismo, de todas maneras queremos hacer referencia digamos, queremos hacer hincapié en esto del sistema económico. Y es importante que si vos nos podés decir en pocas palabras, para que la gente lo entienda, ¿qué es precisamente un sistema económico? Ok. Un sistema económico es una organización de partes que implica una funcionalidad en virtud de una estructura y una dinámica. Yo suelo normalmente dar definiciones complejas y luego pongo un ejemplo sencillo para tratar de entender la definición compleja, ¿no? Si alguien revisa mis videos va a encontrar normalmente que doy conceptos así y después pongo algún ejemplo sencillo. Vamos al ejemplo sencillo. Pensemos, por ejemplo, en sistema. En el sistema respiratorio o el sistema digestivo hay una organización de partes, o sea, las partes no están dispuestas de cualquier modo en el sistema respiratorio o digestivo. Para que se dé la funcionalidad de que el sistema digestivo procese la comida, para que se realice el proceso de digestión, las partes deben estar dispuestas de un modo organizado. Asimismo, hay una estructura, por lo tanto, esa disposición organizada de partes es la estructura. Pero no basta la estructura porque no tenemos algo estático, sino dinámico. Hay una estructura y una dinámica. Hay cosas que van primero en el tiempo y cosas que van después. Procesos que se suceden unos después de otros. Ese es el entendimiento básico de lo que significa un sistema. Entonces, aplicándolo al ámbito económico, tendríamos una organización de partes como Estado, consumidores, empresas, marco legal, etcétera. Una organización de partes en torno a una funcionalidad, un objetivo central del sistema, un objetivo fundamental del sistema. Hay una estructura constituida por lo que había referido, la organización de partes, y una dinámica. Entonces, en el caso, por ejemplo, del sistema capitalista, nosotros tenemos una funcionalidad en términos de acumulación, en términos de generación de ganancia. Guiémonos por el nombre, capitalista, capitalismo, da centralidad y primacía al capital. ¿Y qué es el capital? El capital puede definirse en cierto modo como riqueza para generar más riqueza. Si yo tengo una manzana y me la como, eso no se considera un bien de capital. ¿Okay? Eso es simplemente un bien de consumo. Un bien de capital es un bien que yo utilizo para producir más riqueza. Por ejemplo, si yo tengo un horno en una panadería, no es algo que yo consumo meramente por un asunto utilitario o de gusto, sino que es para producir riqueza. Entonces, en el sistema capitalista, la funcionalidad, el objetivo que se busca es la generación de riqueza. Pero esto en un marco de propiedad privada del capital, ¿no? Está con la centralidad del capital en la estructura. El capital viene a ser como el cerebro y o el corazón del sistema. No es cualquier parte que esté ubicada marginalmente. Luego, tenemos una dinámica, un mecanismo, por decirlo así, de flujo en el sistema. Así como en el sistema sanguíneo hay un flujo de sangre, en el sistema económico se requiere un flujo de transacciones. Y en el capitalismo esto se hace por medio del mecanismo de mercado, de las transacciones de mercado, compra-venta. Entonces encontramos pues que el capitalismo cumple las condiciones básicas para ser definido como sistema económico, ¿no? Y similarmente podríamos también pensar sobre otros sistemas. Entendido. Y bueno, pero vos sabés que, te digo la verdad, mirá, ¿sabés qué me pasó? Estaba anotando, bueno, de paso estaba preocupado acá porque mis hijos me entraron tipo como tromba, decir que muteé, pero estaba pensando y anotando todo lo que decías y está muy bueno porque es bien práctico, ¿no? Con estas alusiones al sistema, ¿no? Del cuerpo. Pero yo te quería preguntar algo, Dante, pero algo concreto, que es de manera concreta, algo que a mí me preocupa mucho, que es la modernidad. Porque sabemos, de acuerdo a este sistema que vos nos relatabas, de qué manera concreta el hombre moderno es condicionado
al sistema económico. Vos nos contaste más o menos de qué va esto, ¿no? Porque nosotros nos referimos a las personas. Luego te vamos a preguntar los condicionamientos de los países, pero la pregunta puntual es esta. ¿De qué manera concreta el hombre moderno es condicionado por este sistema económico? Es en alguna base lo que nos interesa mucho acá desde la Posada, que lo vamos viendo en distintos aspectos, pero ahora nos interesa en lo económico. Los individuos son condicionados de múltiples formas en el sistema, varias. Pensemos, por ejemplo, en la fuerte dependencia que se da en nuestro sistema respecto del crédito. Esta cuestión de que para tener uno de los bienes más fundamentales que tenemos en la vida, que es una vivienda, tengamos que acudir a un crédito en el sistema bancario y estar atados a ese crédito por periodos bastante largos que en ocasiones pueden llegar a los 15, 20, 30 o hasta 50 años en algunos esquemas, es algo que llama la atención. A nosotros nos puede parecer bastante natural porque vivimos dentro de ese sistema, pero que estemos los seres humanos vinculados a una situación de depender de pagar un crédito hipotecario, de estar con un riesgo si es que no pagamos la hipoteca a tiempo, de vivir condicionados a que como sea tenemos que pagar la hipoteca, es algo que es fundamental en la estructura de nuestro sistema. Gran parte del sistema bancario, gran parte del sistema financiero, que es el preponderante dentro del capitalismo actual, pues tiene un fuerte componente en lo que es el sistema hipotecario. De hecho, cuando se dio la crisis financiera de 2008, la gran recesión que se desencadenó, reflexionemos, muchas personas en ese contexto perdieron sus viviendas. Al no poder pagar sus hipotecas, los bancos los botaron. Esto sucedió muy dramáticamente, por ejemplo, en una nación de primer mundo como España. No estamos hablando de Nigeria, en Nigeria que se bota a la gente de sus casas. Estamos hablando de gente que se queda sin casa en países como España o Estados Unidos. Asimismo, tenemos que en la generación de la burbuja financiera para la crisis financiera de 2008, hubo un importante componente relacionado con el mercado inmobiliario, con el sector inmobiliario. Con esto de otorgar créditos fácil a las personas, pero con letras chiquitas escritas en los contratos, en virtud de las cuales después le terminaron quitando las casas a varios. Entonces, el que gran parte de la población se sienta esclavizada a tener que pagar durante años un crédito hipotecario y tenga la espada de Damocles sobre la cabeza de que si durante cierto periodo no pagan le pueden quitar la casa, es una característica muy llamativa en términos de restringir las auténticas libertades de las personas. De otro lado, tenemos la fuerte manipulación que existe al consumidor. Al día somos bombardeados por una cantidad absolutamente gigantesca, grotesca de mensajes publicitarios. La publicidad hace unas décadas nos perseguía en las carreteras. Uno iba con su automóvil y veía grandes carteles con publicidad. Entonces te encontrabas la publicidad en los espacios públicos, pero podías entrar tranquilo al baño y no te encontrabas publicidad. Hoy en día la gente suele entrar al baño con su teléfono móvil. Y en el teléfono móvil, accediendo a redes sociales, por ejemplo, la presencia de la publicidad es omnipresente. En cierto modo, podría decirse que la publicidad está más presente en la vida del hombre moderno que Dios. O sea, Dios es metafísicamente omnipresente, pero en términos prácticos, pareciera como que la publicidad es más omnipresente, ¿no? Dios se ha convertido casi en un tema tabú. En cambio, para la publicidad no hay tema tabú o los temas tabú se utilizan de forma ligera como estrategias publicitarias. Entonces, el hecho de que seamos tan absolutamente bombardeados por mensajes que nosotros mismos no elegimos es algo que llama la atención. En épocas anteriores, uno, si quería recibir un mensaje, tenía que ir a la biblioteca municipal y prestarse un libro. Tenía que ir a la sinagoga, a la iglesia, al servicio dominical, etcétera, y recibir un mensaje. Tenía que ir a una reunión de partido gobierno y recibir un mensaje.
Hoy en día, sin que tú pidas recibir mensajes publicitarios, te llegan constantemente. Hay un algo omnipresente que nosotros mismos no hemos elegido. De otro lado, tenemos los condicionamientos para la estructura empresarial misma y, por tanto, para los empresarios. Por ejemplo, el imperativo pecuniario, que hablo en el libro La economía irracional. Un impulso desbocado por generar ganancia. El empresario tiene que gestionar la empresa en función de eso. El empresario puede tener sentimientos humanitarios, personalmente no querer despedir masivamente gente. Pero si la lógica del sistema es que hay que buscar la máxima rentabilidad y en ciertas circunstancias se da que hay que despedir una gran cantidad de gente, pues así habrá que hacerlo. Son los imperativos del sistema. De hecho, cito en mi libro las declaraciones de un ex ejecutivo de Goodyear. Y él decía que la gente suele pensar que el ejecutivo de la empresa, el más alto ejecutivo, tiene gran libertad, que puede hacer lo que quiera, que puede hacer lo que le dé la gana según sus prioridades. Y lo que él cuenta es que más bien él experimentó todo lo contrario, que habían unas exigencias y prioridades de la empresa absolutas que no eran las suyas y que él simplemente tenía que seguir eso. Uno no puede distraerse en objetivos humanitarios si es que perjudican la búsqueda de ganancia. Los objetivos humanitarios o de responsabilidad social serían solo un medio para mejorar la imagen de la empresa y así mejorar las ventas. Todo para el fin último, que es la acumulación. Y podría seguir diciendo varias instancias, pero al menos quisiera que tomemos notas de estas. Y finalmente, la instancia de los trabajadores. Comencé hablando del endeudamiento de los individuos con lo hipotecario. Pero como se incentiva el consumismo, muchas veces los individuos terminan endeudándose más allá de lo hipotecario. Y eso lleva a que tengan que trabajar como esclavos para poder pagar su esclavitud propia del sistema financiero. Para llegar a fin de mes, para pagar todas sus tarjetas. Tienen que conseguirse más trabajos o hacer horas extra o aguantar humillaciones dentro de sus trabajos porque requieren mantener sus niveles de vida, requieren mantener sus niveles de consumo. Entonces, la libertad en la práctica de los individuos en nuestro sistema está limitada por múltiples instancias y en múltiples formas. Sí, vos sabés que, escuchando atentamente tu respuesta, yo pienso, pero qué lógico. A veces uno dice, qué pregunta sonsa que está haciendo, porque todo lo que estás diciendo es bastante evidente. Pero, claro, como estamos sumergidos en este sistema, a veces uno no se percibe porque hay que sacar un poquito la cabeza para mirar. Entonces, vos acabás de decir, haciendo referencia a los trabajadores y estos que se endeudan y tienen que hacer horas extras para poder pagar los créditos, con algo que te quería preguntar ahora, que es que el crecimiento económico parece ser el fundamento del ser, digamos, el fundamento de la esencia de la persona, lo que lo hace persona, ¿no? Y Nahuel habla de la modernidad porque nosotros venimos desde hace varias posadas, siempre es una línea conductora de varios temas, y en este sentido te digo, ¿cuál sería el fin de la vida de este hombre moderno que está en este sistema económico, ¿no? ¿Cuál sería el sentido de la vida? Ok. Como decía, el fin último del sistema es la acumulación. O sea, por medio de la riqueza, generar más riqueza. Ergo, si el sistema económico tiene un fin último que no es el ser humano, entonces el ser humano deviene en medio. Así de simple. Si el fin último del sistema, dentro del marco de esta tierra, no es el ser humano, la única alternativa entonces es que el ser humano devenga en medio. Por ejemplo, hay gente que resalta el capitalismo por el hecho de que en las empresas estatales te atienden muy mal y en las empresas privadas te atienden muy bien. Y ok, esa es una de las ventajas del capitalismo, que por medio de los sistemas privados muchas veces logramos atención más eficiente, más pronta, más rápida y con una sonrisa en una instancia privada que en una instancia estatal. Estoy de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿por qué alguien te sonríe en la empresa privada? ¿Porque le caes bien? ¿Porque te ama con amor de caridad o con un amor fraternal? ¿Por qué te sonríe una chica que atiende un local? ¿Porque le gusta si le pareces muy guapo? Al igual que todos los demás clientes que entraron antes que tú y todos los que entrarán después de ti, todo el mundo le parece muy guapo y muy encantador, así como eres tú. No.
Si te atienden mejor en la empresa privada, y esto es la razón por la cual te atienden mejor, es porque ese tipo de atención hace que puedan generar más dinero. Ahora, no digo que nos deban comenzar a atender mal ni nada por el estilo, pero lo que sí quiero decir es que el que nos sintamos bien en una empresa, para una empresa privada, no es el fin último, ese no es objetivo, es un medio para conseguir dinero. Los trabajadores devienen en medios de producción para generar más riqueza. Los consumidores devienen en medios para, a partir de las ventas, generar más riqueza. Y si el hombre es tratado como un medio y no como un fin en sí mismo, termina entrando como una especie de pieza dentro de la maquinaria económica y termina despersonalizándose. Esto es algo que ya señalaba el gran pensador Erich Fromm en su libro El psicoanálisis de la sociedad contemporánea, de 1953. Encuentra que en nuestro sistema económico contemporáneo tenemos una gran despersonalización de los sujetos. Se nos ve más con la lógica de individuos o cosas y no como personas. Entramos como instrumentos de producción o como consumidores. Somos vistos como trabajadores o consumidores antes que como personas. Entonces, en primera instancia, el fin último es producir dinero y el hombre deviene en medio. Ahora, con respecto a este asunto del crecimiento económico, ¿no? De la búsqueda de la riqueza a nivel colectivo, el PBI y todo eso, es muy interesante notar que tanto marxistas como liberales idolatran esa vaca sagrada del PBI. Déjenme leerles la cita del economista austriaco liberal Friedrich von Hayek. En su conocida obra Camino de Servidumbre, escribe: puede parecer magnífico que se diga, al diablo la economía y rehagamos un mundo decoroso. Esto es, de hecho, pura irresponsabilidad. Con nuestro mundo tal como está, convencidos todos de que las condiciones materiales deben ser mejoradas en todas partes, nuestra única posibilidad de construir un mundo decoroso está en poder continuar mejorando el nivel general de la riqueza. Fin de cita. O sea, para Hayek, constituir un mundo más decente, más decoroso, más humano, va por ir aumentando el nivel de riqueza. En otras palabras, la solución para nuestros males espirituales está por medio del crecimiento de la producción material. Eso. Vamos a ver ahora lo que dice Marx, o sea, en el otro lado del espectro de pensamiento económico. Karl Marx, El Capital, 1867, tomo 1, prefacio, dice: el país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro. Para Marx, todo debía estar entregado al desarrollo de las fuerzas productivas. La razón por la que Marx argumentaba que el capitalismo debía caer no es porque quiera Marx menos producción o menos crecimiento. Quien conozca bien la teoría marxista y haya leído, por ejemplo, el prólogo a su contribución a la crítica de la economía política de 1859, ve que la explicación de Marx es básicamente la siguiente: que hay unas fuerzas productivas que van siempre creciendo, y que hay unas estructuras de relaciones sociales que enmarcan esas fuerzas productivas, pero que hay ocasiones en la historia en que el crecimiento de las fuerzas productivas es tal que las relaciones sociales ya no pueden contenerlas y por lo tanto tienen que cambiar las relaciones sociales. De este modo se pasa del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo, y según Marx, el capitalismo no podría contener su propio desarrollo de fuerzas productivas y tendría que quebrarse las relaciones sociales de empresarios y obreros y pasar a un sistema socialista, ¿no? Donde la dictadura, el proletariado administre por medio del Estado en un sistema totalitario los recursos para todos. Entonces son otras relaciones de producción, pero para Marx, en un sistema socialista habría más producción que en un sistema capitalista. Mi punto aquí no está en decir que Marx tenía razón, de hecho creo que Marx se equivoca gravemente en este punto, pero lo que quiero establecer explicando el esquema de Marx es lo siguiente: que para Marx el objetivo es el desarrollo de las fuerzas productivas, lo fundamental, que no es más que el crecimiento económico. Entonces, ¿en qué queda el valor de la persona humana dentro de este contexto? Al respecto, me encanta lo que dice uno de mis economistas favoritos, John Kenneth Galbraith, en su obra El Nuevo Estado Industrial, página 568.
la tasa de aumento del ingreso sigue siendo la medida exclusiva del logro social. Esta es la moralidad moderna. Se supone que San Pedro en el cielo no pregunta a los aspirantes más que lo que han hecho para aumentar el Producto Nacional Bruto. Fin de cita. Entonces eso, pareciera que vivimos para hacer aumentar el PBI. Nos hemos reducido a medios. Nahue, es interesante porque nosotros, como charlábamos, a ver qué le íbamos a preguntar, ¿no? Era una de las preguntas, esto de qué punto en común tienen el comunismo y el liberalismo, vamos a llamarle, en la cuestión económica, ¿no? Y creo que Dante ya lo ha explicado. Importante resaltar esto de que el comunismo, en su paso a la dictadura del proletariado, necesita al capitalismo liberal antes, ¿no? De hecho, lo va a promover. Sí, son como dos hijos, ¿no? Dos hermanos, de un mismo problema. Y yo, Lean y Dante, quiero decir algo porque nos hablabas, y después paso una pregunta, si vos me lo permitís, Dante y Lean, respecto a lo que nos comentabas hoy, que lo tengo que decir porque yo por ahí tengo, como que no me puedo contener y bueno, y lo cuento. Nos hablaba de 2008, que hay que decirlo, Dante me corregí si estoy en lo incorrecto, si estoy equivocado, que es la quiebra de la banca Lehman Brothers, ¿no? En 2008. Y vos hablabas hoy de la presencia, ¿no? De como una cuestión financiera omnipresente en todos lados. Y yo recuerdo, pero no recuerdo exactamente bien en qué libro, que en el argot, digamos, financiero, se le dice los dioses a los banqueros. ¿Sí? Después lo voy a tratar de buscar y le voy a poner la cita de última en el video, pero eso lo quería decir como nota de color, o sea, que se ve que están suplantando a Dios por los banqueros, eso como nota de color. Y lo último que quería decir respecto a este tema de la banca Lehman Brothers, que bueno, obviamente que el Dios al que se le rinde culto es a Mamón, pero decir que, ¿por qué quiebran? ¿Por qué quiebran? Uno dice, ¿por qué pasa esto lo de 2008? Que hay una quiebra que se expande sobre todo el mundo, sabemos cómo se infla, lo del tema de que el dinero que dicen tener no lo tienen, está en planillas de Excel, pero físico no está, eso se dan cuenta, si vamos todos al banco a querer cobrar, no te lo van a dar, porque no lo tienen, pero bueno, eso sería muchísimo para desarrollar, pero fíjense que quiebran porque saben que el Estado los va a salir a rescatar, eso es una cosa, y el Estado somos nosotros. Pero bueno, lo quería decir porque me parece que no podía dejarlo pasar. Pero ahora, Dante, obviamente, después vos agregá lo que vos quieras, porque vos sos el que sabe, yo por ahí hablo a boca de jarro y puede ser un error. Pero yo te quiero pasar, Dante, a consultar ahora, porque bien decía hoy, Lean, el tema de las ideologías. Quería preguntar puntualmente sobre esta batalla cultural, ¿no? Que lo estamos viendo y ya es evidente. Hoy en muchos lugares del mundo vemos que hay una reacción contra la llamada izquierda cultural. Ahí lo tengo a mi hijo gritando, pido disculpas. En determinados países, esa reacción es muchas veces liderada por personas que se definen liberales. Y eso es un problema que muchos no logran ver. Y esto para mí es muy importante y es lo que te quiero preguntar en particular. ¿Se puede ser liberal en lo económico sin serlo en lo filosófico o en tu estilo de vida? Esta pregunta para mí es muy importante y la voy a volver a repetir porque nosotros lo vivimos discutiendo en chats, en peñas, con asado de por medio, y ha sido algo que nos interesaba mucho que vos nos contaras. La repito, ¿se puede ser liberal en lo económico sin serlo en lo filosófico o en tu estilo de vida? Ok. Respuesta: se puede, siendo incoherente. O sea, el ser humano puede ser incoherente en la práctica. O sea, puede existir alguien que sea bautizado católico y que se diga católico y que dice que procura ser un católico practicante y al mismo tiempo que vote por partidos comunistas, cuando eso está condenado por la iglesia, ¿no? Entonces, se puede hacer esto y esto sucede en la práctica porque la gente en la práctica suele ser incoherente. Pero si vamos a las cuestiones de principios,
hay dificultades. Primero quisiera hacer un pie de página interesante sobre esto que se había dicho de los banqueros, Dios, ese paralelo. Ciertamente, en torno a nuestro sistema económico se ha venido gestando una especie de culto al crecimiento, de culto a la riqueza. Los grandes sacerdotes son los brokers, corredores de bolsa, especuladores y banqueros, ¿no? Y el dinero es Dios. Y así como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se olvidó del Dios de Israel y adoró un becerro de oro, hoy en día tenemos un toro en Wall Street. No estoy diciendo directamente que haya sido el toro puesto ahí con connotación religiosa, pero lo que sí me encuentro es que hay un fervor digno de lo religioso muchas veces en torno al mundo financiero. Veo personas que inclusive cristianos, que me hablan sobre las criptomonedas con mucho más entusiasmo con el que me hablan de Jesucristo. Eso para mí es chocante. Ver gente que me hable de liberalismo económico con mucho más entusiasmo que el que usa cuando me habla del Evangelio, de la Biblia. Que hay gente que anda compartiendo videos de tal o cual economista liberal, o pensador liberal, o politólogo liberal, y que no dedica tanto tiempo a compartir algún video de una buena prédica, una buena charla sobre la vida espiritual, etc. Entonces, esa desproporción es lo que constituye la idolatría. La idolatría consiste en que le damos el centro a cualquier cosa o persona que no sea Dios mismo. Entonces, cuando uno se encuentra a sí mismo siguiendo más a cierto economista o a cierto politólogo que a la palabra de Dios, examínese. Si uno se encuentra consigo mismo que habla más de liberalismo que de doctrina social de la iglesia y uno es católico, examínese. Si alguno se encuentra con que habla con más entusiasmo, casi enamorado y frenético sobre criptomonedas y mercado financiero, pero sí tiene reservas para hablar sobre su fe en Cristo, examínese. Yo sé que las cosas que digo son duras, pero de eso se trata. No es mi estilo ir con las modas del mundo. Ahora bien, una de las modas que se ha venido dando en los últimos años es esta izquierda cultural, ¿no? O que se la ha llamado así. Aunque no es el término que yo suelo utilizar, yo suelo hablar de posmodernidad o de posmodernismo. Para mí ese es el mal general. Y es un mal que afecta a derecha y a izquierda en el espectro político. Los afecta de distintas formas, pero los afecta igualmente. El punto es que muchas veces se ha pensado que estas consecuencias del liberalismo o el hipermodernismo, que son contrarios a la fe católica, es algo simplemente de la izquierda. Y eso es un grave error. Ahora, a este tipo de movimientos progres, muchas veces en la práctica se han venido poniendo personas que se califican a sí mismos como liberales. Pero yo me pongo a escuchar con cuidado los argumentos y los fundamentos y las ideas y me encuentro ciertas cositas curiosas. Por ejemplo, a veces te dicen, para mí el problema no es de orden moral. A mí no me interesa lo que la gente haga con su vida. Para mí el problema es que el Estado, dicen estos liberales, antiprogres, que el Estado quiera imponernos que nosotros tengamos que financiar esto, que financiar sus abortos o aceptar el lenguaje inclusivo o cosas por el estilo. O sea, muchas veces ellos suelen formularlo así, que su problema no es el asunto moral, que el asunto moral no, que cada uno en su vida privada que haga lo que le dé la gana, que su problema es que estos grupos de izquierda por medio del Estado quieran imponer cosas. Entonces, ¿por qué es que los liberales en gran parte se han opuesto a los progres? ¿Por un asunto de compromiso con Cristo o de un compromiso con la vida, de un compromiso con la familia, de un compromiso con valores trascendentes u objetivos o lo que sea? No. La razón fundamental por la cual los liberales se han opuesto en gran parte a varias cosas que hacen y dicen los progres es porque estos quieren utilizar al Estado como herramienta para imponer sus cosas. De este modo, si se da este tipo de cosas por instancias que no son el Estado, ahí habría que ver qué dicen. Por ejemplo, si el Estado
quiere imponer la ideología de género, saltan a quejarse, ¿no? No es posible que el Estado nos quiera imponer esto, ¿ok? Y estoy de acuerdo, lucharía también y lucho por ello, que el Estado no nos imponga ese tipo de cosas. Hace poco lanzaba un video en mi canal de YouTube acerca de los partidos políticos por los cuales no debe votar un católico. Si hay un partido político que apoya ideología de género y quiere imponerlo a través del Estado o la educación, no se debe votar por ese partido. Pero yo me opongo fuertemente también cuando lo hace una empresa privada. Y gran parte de estas cosas progres y de posmodernismo nos lo vienen imponiendo empresas privadas. En cierta ocasión, yo escuchaba a un ideólogo de derecha, de esta nueva derecha, diciendo: es muy raro esta circunstancia de que empresas privadas están promocionando esto progre. Será raro para su marco mental limitado, en donde el mal viene del Estado y solo de la izquierda y del neomarxismo. En mi marco mental no me sorprende, no es raro, es perfectamente comprensible que también en el marco de las empresas privadas y no solo del Estado hayan instancias de promoción, difusión o incluso inoculación en la subjetividad de las personas de un conjunto de cosas que van contra la moral cristiana y que van en línea con los objetivos de los progres. De hecho, la mayor parte de mensajes progres que yo recibo a diario, porque uno los recibe en la publicidad, en el internet, en el YouTube, etcétera, no los recibo por parte del Estado peruano, los recibo por parte de empresas privadas. YouTube es una empresa privada. Twitter es una empresa privada. Las empresas que hacen publicidad dentro de estas redes son, en general, privadas. Cuando en cierto mes del año me llenan la pantalla de la computadora cuando voy por internet con banderitas de colores, eso, al menos en Perú, no lo suele hacer el Estado peruano. Lo hacen algunas instancias, pero no es lo más sistemático. Lo más sistemático que yo me encuentro es empresas privadas. Entonces, no se debe obviar este asunto. Pues bien, lo que yo propugno en este contexto es establecer ciertas restricciones y regulaciones en esas circunstancias. Ahora bien, la pregunta es, si alguien dice, yo soy liberal en lo económico, pero en lo moral, filosófico, soy conservador, en lo social, moral, filosófico, soy conservador, ¿qué vas a hacer en ese caso? Si tú estás de acuerdo conmigo en que hay que poner regulaciones a esas empresas privadas en ese conjunto de acciones económicas, como por ejemplo la publicidad o la venta de ciertos bienes, entonces estás limitando la libertad económica de partes que están transando sin que el Estado les obligue. Entonces estás realizando una limitación al puro libre mercado. O otra opción es que no quieras hacerla, pero si no quieres hacerlo y dejas que la sociedad sea simplemente así, ¿realmente se puede decir que eres un conservador en lo cultural, en lo filosófico, en lo social y lo moral? ¿O que eres comprometido con esa causa? Entonces, lo que yo me encuentro es que hay ciertos puntos de conflicto en donde las personas que dicen eso van a tener que elegir si son más liberales en lo económico o más conservadores en lo moral, porque hay contextos en donde estas dos nociones chocan. Dante, mirá, dijiste como 20 cosas, se me escapan un montón que quisiera agregar cada cosa que dijiste algo, pero claro, el problema es que se definen estas personas por ideologías, ¿no? Porque si realmente fueran católicos, estos problemas se solucionan bastante fácil, digamos, ¿no? No digo que son una pavada, pero tienen una respuesta más simple, ¿no? Uno, cuando vos decías, bueno, el Dios, o los mismos cristianos que todo el tiempo hablan de ganancias, bueno, ahí habría que dedicarle tiempo al calvinismo también, ¿no? que muchos son cristianos medios calvinistas. Cuando hablabas de que no querés decir la izquierda cultural, si bien nosotros lo utilizamos porque creo que se entiende lo que queremos decir, es cierto que en un sentido estricto es mucho más que izquierda cultural. De hecho, a mí me gustó mucho en el libro, siempre lo comento, Nahue, en el libro de Pablo Muñoz de Iturrieta, Atrapado en el cuerpo equivocado, cuando él directamente dice, hay un liberalismo blando y uno más duro. Pero en el fondo está, ¿no? El liberalismo.
en la raíz del propio comunismo, ¿no? Y después, lo último que quiero decir, perdóname que me extienda, pero es tal cual lo que vos decís cuando critican, digamos, ellos no se basan en la moral, los liberales, sino en este sentido de que si el Estado pone plata, entonces está mal, ¿no? Y el otro día, hace poquito día, lo escuchábamos a un personaje que ahora es muy conocido acá, Javier Milei, ¿no? Como si fuera el paladín de la defensa del bien, y yo le pido por favor a la gente que preste atención, ¿no? Porque no quiero decir con esto que no diga cosas en las que tenga razón, pero está viciado de ideología, y no escapa él mismo se define liberal, libertario. Y yo lo que te quiero decir es que ellos dicen argumentar desde la moral, porque para ellos es inmoral que se paguen las cosas con nuestros impuestos, ¿no? Pero claro, se entiende solamente, no sé si me explico, si soy claro, si para ellos el Dios es el dinero. Entonces, las cosas están bien o mal si hay que poner plata de un privado o si hay que poner la plata del Estado. O sea, más allá del derecho natural, del derecho divino. Tienen otro Dios, el Dios dinero. Efectivamente. O sea, sí, los liberales te pueden decir, nosotros los liberales tenemos nuestra moral. Ok, pueden decir eso. Pero, ¿en qué consiste su moral? Vamos a ver. El principio fundamental del liberalismo a este respecto es el llamado principio de no agresión. El principio de no agresión. No se confunda liberalismo con pacifismo, ¿ah? El principio de no agresión no es simplemente, no hagas daños a otros. No. Eso sería pacifismo, ¿no? Y con esa lógica, pues una roca cumpliría el principio de no agresión. No. El principio de no agresión es que podemos hacer lo que nos dé la reverenda gana, siempre y cuando no dañemos a otro. Pues bien, ese principio fundamental de los liberales es el mismo argumento progre en el fondo, y por eso ellos terminan dando el pavimento para que venga a caminar luego el progresismo. ¿Por qué? Porque si todos asumimos el principio de no agresión, de uno puede hacer lo que le dé la gana, pues siempre y cuando no daña a otros, ¿acaso los progres no dicen el argumento? Oigan, pero déjenlos que hagan esto o lo otro si no dañan a nadie. Que se apruebe esta ley, que estén en esta situación, si no se daña a nadie. Entonces, esa lógica del principio de no agresión es lo que da un contexto perfecto para el progresismo. Por ejemplo, Alberto Venegas Lynch, gran teórico liberal, muy citado y todo eso, decía lo siguiente: el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. El punto es, ¿qué pasa cuando el proyecto de vida del prójimo es cualquier cosa progre, pero sin usar el Estado? Bajo la lógica de los liberales hay que permitirlo. Claro. Entonces, si alguien quiere permitir cualquier cosa de ideología de género y toda esa línea de cosas progres, mientras no usen el poder del Estado y mientras no nos quieran obligar por medio de la ley, hay que permitirlo porque hay que tener respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Entonces, como digo, normalmente el argumento liberal es, nos oponemos a esto porque esta gente izquierda quiere utilizar el Estado para imponer este asunto. En cambio, la lógica con la cual yo lo digo es distinta. Mi lógica es, me opongo a esto porque esto está mal, porque esto está moralmente mal, porque esto va contra el bien de la persona y de la sociedad en conjunto. Y si lo hace el Estado, me molesto. Y si lo hace la empresa privada, también. No solo porque el Estado lo quiere imponer. Entonces, primera instancia esto. Luego, Juan Ramón Rayo, uno de los más relevantes teóricos liberales de la actualidad, explícitamente dice que el liberalismo propone una moral minimalista de principios mínimos. ¿Y cuáles son los principios mínimos de la moral liberal? Vida, libertad y propiedad. El liberalismo funciona en tanto esos tres principios. Si tú no matas a nadie,
si tú no le estás robando a nadie, ¿no? Y si la transacción se da por libre acuerdo sin que pongas una pistola en la cabeza a nadie para obligarlo, entonces que esto proceda. Que esto proceda. Y el punto es que hay múltiples transacciones económicas que se pueden dar entre agentes privados sin intervención del Estado, que van contra el bien común concebido desde una perspectiva cristiana y que no violan ninguno de estos tres principios minimalistas. Un ejemplo que yo suelo citar es el de un sultán. Supóngase un contexto de Medio Oriente donde se privatiza toda el agua. Es privada. De hecho, hay varios liberales que abogan por la privatización intensiva de todo. Sería lo más lógico desde la lógica liberal. Pues bien, se privatiza el agua en Medio Oriente. Y dentro de este contexto, un sultán muy rico y poderoso logra, por medio de transacciones y con contratos hechos libremente y sin fraude y sin intervención del Estado, hacerse dueño de todo el agua de forma legal. Claro, pues como es ultra rico, tiene más capacidad de presionar en cualquier negociación y obtener lo que él demanda. Ahora supongamos que una mujer pobre que vive en tal localidad y requiere urgentemente el agua para atender a su hijo que está mal de salud, no cuenta con dinero suficiente para comprar una porción suficiente de agua a este sultán, que es el propietario privado del agua. Entonces el sultán le puede decir: mira, tú te acuestas conmigo y a cambio de que tú te acuestes conmigo, yo te doy esta porción de agua. Y eso se puede realizar y le da la porción de agua. Pregunta, ¿se ha violado el principio liberal de vida? No, no se ha matado a nadie. Nadie está matando a nadie. ¿Se ha violado el principio liberal de propiedad? Respuesta, no. El sultán es el propietario privado del agua. Y asimismo, de hecho, el economista austríaco Murray Rothbard hablaba del principio de autopropiedad de nuestro propio cuerpo. La mujer es autopropietaria de su cuerpo, según Rothbard, y también el sultán es autopropietario de su cuerpo y pueden transar en ese contexto. La mujer le puede alquilar su cuerpo a cambio de una porción de agua en una transacción privada. Entonces, no se está violando el principio de propiedad. Tercero, se está violando el principio de libertad. Hay que entender que los liberales entienden la libertad no como libertad positiva. De hecho, en un debate que yo tuve contra el economista liberal Walter Puelles, él textualmente dijo que la libertad positiva le pareció un disparate. Para los liberales, la libertad se entiende en términos de libertad negativa, es decir, que no se nos imponga coacción. Entonces, ¿alguien le está poniendo una pistola en la cabeza a la mujer para que acepte la transacción? No, la mujer es libre de decir que no. Podría, o sea, jurídicamente no hay el Estado nada que le imponga. La mujer jurídicamente está en capacidad de decir que no. No hay ninguna coacción física. El sultán no la está golpeando para tener relaciones con ella, simplemente le está proponiendo la transacción y ella es libre de aceptar o no. Entonces, a nivel de libertad negativa, la mujer es libre cuando toma la decisión. No será esa libertad positiva, pero sí libertad negativa, que es la de los liberales. En consecuencia, tenemos una situación absolutamente aberrante, pero que al mismo tiempo es compatible con los principios morales minimalistas del liberalismo. Sí, en el fondo, excelente el ejemplo, porque en el fondo lo que se muestra, lo dijiste vos, o sea que no aporto nada nuevo yo. En el fondo, para aquellos que no tenemos obviamente el bagaje de conocimiento que tenés vos, Dante, el error está en el concepto del bien común, ¿no? O la eliminación directa del bien común. Me parece que ahí sería, digamos, el cierre. Y eso te agradezco mucho que hayas hecho hincapié en eso, porque ahí me parece que ese es el punto fundamental y el más flojo de ellos, ¿no? Y que en algún punto cuando vos contás este ejemplo, en particular es un ataque a la verdad también. Es decir, porque en el fondo se relativiza todo, porque cuando uno ve ese ejemplo, uno se da cuenta que no se violan esas leyes, pero en el fondo es una inmoralidad lo que se hace. Entonces, de moral no hay nada ahí en el fondo. Y yo, como soy muy rudimentario en el conocimiento de estas cosas, no soy muy versado, yo solamente con ciertos signos me doy cuenta. Y, o sea, por mi poco conocimiento. Y yo veo mucho que me doy cuenta por ese poco conocimiento que es, digamos, para muchos liberales, el liberalismo es como una especie de religión, porque en discusiones o en chats donde veo
no le podés decir nada, que llegás a decirle, mirá, puede ser que estés equivocado, y lo dice alguien que no sabe mucho. Y digo, intuyo, el sentido común me está diciendo que esto está mal, y saltan, como decimos acá, como leche hervida, y saltan a defenderlo, y no defienden a nada, ¿eh? No he visto defenderlos a nada de la cristiandad, como defienden el liberalismo. Entonces ahí yo me doy cuenta que hay un fundamentalismo en el fondo. Pero bueno, eso lo quería decir porque si bien lo dijiste vos, también, Dante, yo quería hacer hincapié en eso. Y ahora, como hoy hablé de los banqueros, de las finanzas, y es un tema que me gusta mucho y se relaciona con el tema de los estados-nación, ¿no? Y que también, además de haber estados que entre sí o sea, están en riña o hay presiones directas, también hay lo que dice Marcelo Bullo, las SUBSAP, que son las unidades políticas sin asiento territorial que presionan, ¿no? O sea, no tienen un asiento territorial, pero presionan así a los estados. Y mi pregunta es, Dante, ¿cuáles son los condicionamientos más aberrantes que sufre un país para recibir ayuda financiera? Ok. Dame un segundo. Sí, sabrás disculpar, Dante, sabrás disculpar que yo a veces largo a borbotones muchas cosas y tal vez es un error mío, pero... No, al contrario, porque justo te pedí un segundo porque has comentado algo muy valioso y quería hacer unos desarrollos y no dejarlos pasar, y me parece genial. Este paralelo que has hecho más explícito del liberalismo como religión. Sí, me estoy encontrando que sobre todo para muchos jóvenes hoy en día, y también para algunos no tan jóvenes, el liberalismo se está convirtiendo en una suerte de sucedáneo de la religión. Tienen su Mesías, por ejemplo, identificado. Algún Mesías político que es el que va a resolver todo esto. Así, no, hay toda esta porquería en tal o cual país, este Mesías político, liberalismo, ese lo va a resolver. Hay que apostar nuestras cartas a él, ¿no? Y a veces te hablan más de su Mesías político que del auténtico Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Luego, también existen las herejías, ¿no? Los que se condenan como herejes. Así, por ejemplo, tienes que los liberales dicen, hay gente tipo Gloria Álvarez que son los liberprogres y ellos no son verdaderos liberales. Entonces, es como que hay gente como de esta nueva derecha que se proclaman a sí mismos como los verdaderos liberales y los liberprogres son una herejía que no son los auténticos liberales, ¿no? Qué curioso. Luego también surgen las sectas, ¿no? No, yo soy libertario, yo soy liberal, paleolibertario, anarcocapitalista. Entonces, surgen esas diversas sectas, cada una se proclama la iglesia verdadera del liberalismo, ¿no? Algunos dicen, no, Dante, es que el auténtico liberalismo es el paleoliberalismo. No, Dante, es que eso vale contra el liberalismo, pero no contra el libertarismo, o no contra el libertarianismo, o no contra el anarcocapitalismo, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esta proliferación de sectas dentro del liberalismo también es curiosa. Existe también su esperanza en la otra vida del libre mercado. Es decir, ellos te van a citar casos de países que han progresado supuestamente gracias al liberalismo económico. Pero cuando uno tiene conocimientos de economía y te citan esos países, tú les puedes mostrar que en esos mismos casos ha habido muchos mecanismos implicados en el proceso de desarrollo aparte de un mero libre mercado. ¿Y qué te pasan a decir? Bueno, es que esos mecanismos en realidad hicieron que no se haga tanto bien como se pudo haber hecho, ¿no? Entonces es una lógica que nunca puede ser refutada porque siempre apelarán a que en un mundo futuro imaginario o un mundo alterno posible con un perfecto libre mercado habría sido mejor. Asimismo, tú les puedes señalar, oye, pero en nuestro sistema capitalista, en instancias de operación de libre mercado, sucedió este problema. Y le muestras una serie de problemas que han ocurrido en la economía real y te dicen, no, es que eso no es el verdadero liberalismo. Entonces, así como los comunistas constantemente se escudan en que tú le muestras el fracaso de Cuba, de la Unión Soviética, de Corea del Norte, etcétera, y siempre van a decir, es que ese no era el verdadero socialismo. Igual los liberales, tú les señalas múltiples instancias de problemas en el capitalismo, dicen, no, es que ese no es el verdadero liberalismo, ¿no? Entonces hay una especie de esperanza así cuasi religiosa. Y también además, Dante, es agotador. Perdona que te interrumpo, es agotador.
Porque vos decís, no soy libertario, Pablo, libertario, no sé qué, anarcocapitalista, anarco, no sé, mercadista. La verdad que es agotador. Vos decís, no, lea a Rothbard, lea a Hayek, lea a este. Y yo digo, muchachos, no sé, a mí me da la impresión como que me parece que es un laberinto. Y siempre, viste que se dice, Dante, que del laberinto siempre se sale por arriba. Y yo siento que ellos están metidos adentro de un laberinto. Y resulta que ni siquiera se resuelve con eso, ¿ah? Porque claro, ellos cuando dialogan con alguien que tal vez no ha tenido tanto tiempo de leer, dicen, lea Rothbard, lea Hayek, como que todo se solucionara en que uno es un ignorante que no ha leído a esos autores. Pero yo me he leído a todos esos autores, yo he citado intensivamente a esos autores en mis trabajos públicos, a Hayek, a Rothbard, a Mises y a varios economistas liberales más. Hago citas directas y no por ello ellos pues realmente interactúan con mis argumentos y no suelen hacer distorsiones de mis argumentos, aun cuando yo les cito sus propias fuentes oficiales. Varias veces me acusan, Dante, es que tú no entiendes el liberalismo y bla, 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 y me pasan a decir un bla, bla, bla que después es contradicho por los propios teóricos liberales. Entonces, no se basan ni siquiera en conocer bien sus fuentes oficiales. Y para cerrar con la analogía religiosa y pasar a la pregunta, también en su esquema religioso tienen a Satanás, al origen de todo el mal, al malvado que controla todo, el Estado. De hecho, hay alguno por ahí que ha dicho, no, Satanás es el Estado es el diablo, ¿no? O sea, prácticamente Dios es libertario, libre mercado, Satanás es el diablo. Perdón, Satanás es el diablo, perdón, Satanás es el Estado, ¿no? Entonces, esta dicotomía, Dios libertario, Satán es el Estado, es una simplificación religiosa grosera. Si alguien se traga tal tipo de grosería intelectual, bueno, puede ser, pero entienda que es lo equivalente a comer comida chatarra. Y si piensas que es alimento saludable, porque hay mucha gente que se traga esa chatarra intelectual y piensa que está escuchando al mayor intelectual del planeta, cuidado, lean, razonen, revisen un poquito más. Bien, voy a la cuestión que me preguntaron finalmente, la de los condicionamientos financieros. ¿Qué condicionamientos financieros, qué condicionamientos se pueden poner a un país para otorgarle ayuda financiera? Instituciones supranacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dan ayudas financieras a los países pobres, pero son ayudas condicionadas. Muchas veces les van a pedir que liberalicen sus mercados. Si estos países tienen ciertas protecciones para que no entren capitales golondrinos, les van a pedir que quiten esas protecciones y que el libre flujo financiero pueda entrar libremente y sacar ganancia fácil e irse. Pero eso no es lo más aberrante. Lo más aberrante es que en ocasiones voy a ir a un nivel 2 y después al nivel 3 más aberrante. Entonces, un nivel 2 de aberración es cuando les piden construir infraestructura, así les piden construir infraestructura a lo bestia, un montón de infraestructura, pero en el marco de que se beneficien de eso empresas privadas que a su vez tienen tratos con los grandes directivos de esas empresas, perdón, de esos organismos supranacionales. Entonces, en el fondo hay una corrupción detrás de esto. Pero el tercer y peor nivel, lo más aberrante que pueden hacer, es cuando imponen condicionamientos culturales, sociales, con implicancias morales, de hecho inmorales, para ser más preciso, sobre la población. Por ejemplo, dicen, les vamos a dar esta ayuda financiera, pero en su país la población crece mucho, nacen muchos niños, ¿qué tal si los abortamos a los que vengan? Entonces, ustedes aprueban el aborto, habilitan el aborto, y distribuyen estas pastillas anticonceptivas, varias de las cuales son abortivas, a las mujeres de su país, y nosotros le damos crédito, porque su principal problema de desarrollo es que su población crece mucho, ¿no? Entonces, claro, la lógica aquí es no dejar que nazcan los pobres, ¿no? O eventualmente hasta matar a los pobres. Hay mecanismos de eutanasia que se están aplicando por ese lado. Recientemente me he enterado que en Canadá hay toda una discusión en torno a eutanasia para los pobres. Y las personas que están en situaciones humanamente más vulnerables son más pasibles de pedirle eutanasia, pero es por los condicionamientos psicológicos del abandono en el que se encuentran.
y más bien lo que habría que cambiar es esa situación en lugar de dejarlos en una situación tal que ellos por desesperación pidan que se acabe con sus vidas, ¿no? Entonces, los condicionamientos financieros los condicionamientos más terribles que he visto por parte de estas instituciones para otorgar ayuda económica son los referidos a ideología de género, aborto, extensión de anticonceptivos y demás. Dante, mira, ya se cumple la hora que habíamos dicho que le íbamos a dedicar al programa porque vos tenés otro compromiso, sí. Pero por lo menos para tirar la idea y en todo caso nos volvemos a encontrar, ¿no? Porque venimos criticando al liberalismo económico, al comunismo, y a mí siempre me interesa preguntar, bueno, la Iglesia respecto a la economía, ¿qué posición tiene? ¿Cuál es la alternativa frente a estos dos brazos del monstruo? Ok. Aunque sea una idea, después lo profundizamos en otro momento, pero... Sí. Acá solo podemos dar unas pinceladas, ¿no? Pero decir lo siguiente, como Dios se queja en las Escrituras, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces tenemos un montón de católicos votando por partidos comunistas o votando por partidos liberales y que no conoce que la Iglesia tiene pronunciamientos oficiales sobre este asunto. Sobre lo que se me ha preguntado, la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia da un conjunto de principios morales de orden teológico, es una moral aplicada, una moral teológica iluminada por la fe aplicada a las situaciones económico-políticas para la organización de la sociedad. Esto no significa que a nivel técnico la Iglesia se ponga a decir exactamente cuánto tiene que ser el tipo de cambio, la tasa de interés de referencia o cosas por el estilo en nuestros países, pero sí que se dan unos principios. Esos principios pueden ser respetados bajo diferentes esquemas técnicos. Entonces, será labor de los laicos ver la especificación técnico-económica con la cual llevarán a la práctica esos principios. Pero al mismo tiempo, la Iglesia de forma oficial ha encontrado que hay ciertos sistemas económicos que por sí mismos no son opciones disponibles para el católico porque van en contra de los principios. En particular, ha condenado al comunismo marxista y al capitalismo liberal. El Papa Juan Pablo II es muy claro en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, diciendo que el magisterio de la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el comunismo marxista. Entonces, tenemos varias opciones disponibles, varias opciones posibles, intermedias de organización económica que puedan ser compatibles con los principios de la doctrina social de la Iglesia, pero al menos los extremos referidos están condenados. En cuanto a qué medidas se podrían ir tomando para salir de esta economía irracional de la que hablo en mi libro, precisamente en el capítulo 7, que es el último, hablo de un conjunto de propuestas prácticas para la solución de este problema. No son propuestas a un nivel de especificidad extremo, ¿no? Eso habrá que implementarlo y reflexionarlo en cada caso, pero el libro no solo trae crítica, sino también trae propuestas de solución en línea con la doctrina social de la Iglesia. Bueno, muy bueno. Dante, decirle a la gente cómo puede conseguir tus libros. Muy facilito. Van www.amazon.com, ponen el título del libro, La economía irracional, Dante Urbina, y les sale. Lo pueden adquirir en formato virtual o físico. En formato virtual viene el mismo contenido, lo pueden leer en su celular, en su computadora o en su aparato Kindle, si es que tienen alguno, y viene el mismo contenido que el libro físico. O quien lo prefiere también pide el libro físico. Hay un sistema en que uno deja su dirección y se le hace el envío a su domicilio respectivamente. Bueno, Nahue, ¿te parece entonces que cerramos acá con Dante? Nos pasamos casi 4 minutos, pero tenemos que... Hay tanto para hablar. Y además te vamos a llamar... Pasó rápido, así que ha estado bueno. Bueno, sí, ha estado muy bueno. Y además vamos a llamarlo para hablar también de otros temas, ¿no? Porque sobre apologética, que veo y me encanta, me gusta mucho cuando en sus videos. Sí, yo le voy a decir a Dante, hay que sumarlo cuando estos liberales que me enroscan con el tema ese, con la falacia de autoridad, que te tratan como si fueras un ignorante. Claro.
pero esa falacia de autoridad, te tratan como un ignorante, me pone loco, así que me lo voy a traer a Dante a algún asado o algo, voy a decir. Porque, pero normalmente bueno. Yo hago al revés, o sea, yo los apabullo a punta de sus propios autores, ¿no? No, por eso te necesitamos. Saliéndome de la broma, se necesita gente como vos, Dante, gente formada en nuestras filas, así que te agradecemos mucho. Hay que agradecer cuando alguien está formado y cuando tenemos buenos cuadros. Así que te saludamos nuevamente y saludamos a los posadeños, y así que hasta aquí llegamos. Buenas noches para todos. Hasta la próxima y un abrazo, Dante, un abrazo. Adiós, gracias.